Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Vargas y en nombre del comité organizador de ExpoPyme 2022 les doy la más cordial bienvenida. La conferencia magistral que está a punto de iniciar se titula Agua residual tratada y estará a cargo de Carla Giovanca Aguilar Limón, a quien le damos la más cordial bienvenida y de quien a continuación les voy a platicar un poco. Ella es ingeniero civil y maestra de ciencias con especialidad en sistemas ambientales. Ha dedicado su carrera profesional al tratamiento de aguas desde la investigación, docencia, diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales de origen industrial y doméstico. En el sector privado ha sido responsable de la elaboración de la ingeniería básica y de detalle de múltiples plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo de toda la República Mexicana. El Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León ha certificado su experiencia profesional en la especialidad de Ingeniería Ambiental. En el sector docente, imparte clases en el área de Ingeniería Ambiental para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey desde 2003, donde ha sido asistente de docencia e investigación y profesor investigador. Actualmente es maestra de cátedra en dicha institución, donde también desarrolló diversos proyectos de innovación para el aprovechamiento del recurso hídrico. En el desarrollo gremial fue presidente de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Aguas. En el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León fue vicepresidente alterno del sector público, fue vocal del subcomité para la certificación en Ingeniería Ambiental, tesorera en el Comité Mujer Civil, primera secretaria y miembro fundador del Capítulo Juvenil 2030, donde también fue coordinadora. Actualmente se desempeña como coordinadora de saneamiento de servicios de agua y drenaje de Monterrey, donde es responsable de la operación de los sistemas de tratamiento de las aguas residuales en el estado de Nuevo León para garantizar la calidad de las aguas que son devueltas a la naturaleza para continuar con su ciclo ecológico y la calidad del agua residual tratada que se aprovecha por la industria, además del monitoreo de las descargas que se realizan al sistema de alcantarillado por parte de los usuarios no domésticos. Nuevamente, bienvenidos. Adelante, Carla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarme. La presentación se va a proyectar allá, ¿verdad? ¿Sí la ven bien ustedes desde aquí? Perfecto. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a platicar acerca de lo que estamos haciendo en el estado para el reuso del agua tratada. La plática se titula Nuevo León, caso de éxito en el aprovechamiento del agua residual tratada. Vamos a platicar acerca de 3 temas: el saneamiento en Nuevo León, el aprovechamiento del agua tratada y un tema que me gustaría platicar que es muy importante para todo usuario no doméstico, o sea, para comercio, para industria, ver el tema de control de descargas, y para eso me va a ayudar el compañero Ángel. ¿Okay? Para todos los que son de aquí de Nuevo León, déjenme les platico que deberíamos de estar orgullosos, ya que aquí en Nuevo León se construyó la primera planta que está registrada en el país, aquí en San Nicolás de los Garza en 1905. Está registrada por parte de la Conagua. Se trata de una planta muy rudimentaria para lo que tenemos ahora. Era un tratamiento primario nada más. Tomaban las aguas negras que salían de los domicilios, les daba un tratamiento primario, un desbaste básico, y estas las reutilizaban para el riego agrícola. Puede ser muy sencillo para lo que tenemos ahorita, sin embargo, en todo México no había ningún otro proyecto de reuso del agua. Aquí ya lo estábamos haciendo. Y si vemos la historia, la siguiente, bueno, esa planta fue en el 1905, fue un tanque Ivnov. CITSA construye en 1956 una planta para reuso industrial de 60 litros por segundo. Aguas Industriales de Monterrey en el 63 construye una planta de 300 litros por segundo. Aquí se reúnen varios industriales de diferentes ámbitos, se reúnen con un bien común, un fin común, que es buscar agua. Ya para el 90 hay 11 plantas industriales. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí en el estado? No hay agua.
Estamos en una zona semidesértica. Entonces, el sector industrial identifica que el agua es un factor que puede determinar su crecimiento, que puede frenar el crecimiento de la industria. Entonces, desde mucho antes deciden apostarle al reuso del agua, eficientar lo más posible el aprovechamiento del agua. ¿Okay? Ya para el 2000, el sector público tenemos una capacidad de 13,000 litros por segundo, actualmente tenemos una capacidad de 20,000 litros por segundo, la mayor parte, las plantas más grandes son de agua y drenaje de Monterrey, tenemos 16,000 litros por segundo de capacidad y afortunadamente el sector industrial sigue empujando el reuso del agua y tiene 4,000 litros por segundo de capacidad. ¿Okay? Estas son las principales plantas que tenemos en el área metropolitana. Dulces Nombres, Norte, Noreste, se construyeron en el 96, empezaron a operar en el 97. La planta Dulces Nombres, cuando se construye, fue la planta más grande en América Latina. Era la joya de la corona, éramos el ejemplo de todo. Todo el mundo venía a verla, a conocer esa planta por el proceso tan moderno y tan completo que se tiene. La planta Norte, de 4,000 litros por segundo, originalmente era de 2,500, fue creciendo a 3,000, ahora ya es de 4,000 litros por segundo. Noreste de 1,875 también, son plantas que han ido creciendo. ¿Okay? En total tenemos 40 plantas de tratamiento, de todos los tamaños, colores y sabores. ¿Por qué? Bueno, hay desde 2 litros por segundo, como Zaragoza, hasta 7,500 Dulces Nombres. ¿Por qué tanta diversidad? La capacidad depende de la población a la que dan servicio. Todas las plantas son de lodos activados, o sea, es un proceso biológico. ¿Por qué? Porque el principal contaminante es materia orgánica. O sea, el principal contaminante del agua residual doméstica es materia orgánica. Entonces, todas trabajan con lodos activados, en un proceso aeróbico. ¿Okay? Sí hay variedad en cuanto a la tecnología empleada, ya en cuanto a las marcas de los equipos. Depende de lo que en ese momento haya estado como lo último, lo más nuevo en tecnologías. ¿Okay? Las plantas que están marcadas con rojo, Dulces Nombres, Norte, Noreste, Cadereyta 1, Cadereyta 2, García y Santiago, son plantas que están incorporadas a la red de agua tratada. La planta que más entrega agua para su reuso es Dulces Nombres. La planta Norte entrega, muy importante, sigue entregando para el ejido San Nicolás, donde se construyó la primera planta, todavía se sigue utilizando agua tratada para su riego y se manda de la planta Norte. La planta Cadereyta 1, Cadereyta 2, el total del agua se manda a Pemex. Todo el agua que se produce se manda a Pemex. García, esta planta se construye con un fin precisamente del reuso industrial. Es una planta que no tiene permiso de descarga, ni siquiera tiene a dónde descargar. Todo el agua que se trata es para reuso de las pedreras. Y se me hace que eso no. ¿Hacia dónde? Hacia acá. Ahí está. También tenemos 17 lagunas. La laguna es también, pues generalmente más pequeñas, son para dar servicio a poblaciones más pequeñas que cuentan con terrenos muy amplios. No cuentan con equipo, simplemente ahí dejamos el proceso natural. La naturaleza se encarga de depurar las aguas, de terminar de limpiarlas. Si ven la mayor parte de las plantas y lagunas, en morado se ve la capacidad de diseño y en verde lo que se trató en julio. La mayoría todavía están muy holgadas. Vemos las plantas. No quiere. Me fui. Ahí está. Dulces Nombres de 7,500, está tratando 5,800. Realmente hay mucha holgura. Ahora más por el tema de ahorro del agua, pero siempre han tenido holgura. ¿Qué significa? Tenemos todavía cierta capacidad de crecimiento de la población. ¿Okay? Y en total, 40 plantas, 17 lagunas, nos da una capacidad de 16,000 litros por segundo. El mes pasado se trataron 9,700 litros por segundo. El año pasado, el promedio de tratamiento fue de 12,500. Es lo más que hemos llegado a tratar, es lo que se estuvo tratando y había estado subiendo año con año. Este año, bueno, pues es un año muy irregular, nada más estamos tratando 9,700.
aún así, con los 12.500 que estábamos tratando, todavía hay capacidad para seguir absorber el crecimiento de la población. Bueno, esta es la gráfica del volumen tratado mes a mes. Vemos unos piquitos. ¿Qué ocurre en esos piquitos? Realmente entra mucha agua pluvial. Temporada de lluvias, hay todavía mucha agua pluvial que se conecta al drenaje sanitario y nos llega a la planta de tratamiento. No debería de ser así, el agua pluvial debería seguir su curso en un drenaje pluvial, pero pues actualmente no es así y nos llega a las plantas. ¿Okay? Realmente esto había estado tenía una tendencia similar al crecimiento de la población, hasta este año que sí ha estado bajando. ¿Qué calidad deben de cumplir las plantas de tratamiento? La NOM 001 de la Semarnat, y ahorita estamos entre 96 y 21. Todavía estamos en cumplimiento de la del 96, que es la tabla de la izquierda. Pero ya se publicó la del 2021 y nos dieron 365 días para cumplirla. Es decir, el próximo abril del año siguiente ya tenemos que cumplir con la tabla de la derecha. ¿Cuál es la diferencia principal? Lo que está en amarillo. Si ven, desaparece materia flotante, desaparece sólidos sedimentables, ¿okay? Pero se agrega el tema de, bueno, se cambia, DBO ya no se aparece, agregan DQO, ¿okay? Se agrega carbono orgánico total. Esos parámetros para las plantas de tratamiento del Estado no tienen ningún problema, todas están en cumplimiento, porque las plantas estaban diseñadas para menos de 30-30. Ahorita están descargando abajo de 30-30 y la norma me va a pedir 60-150. Entonces no hay ningún problema. ¿Dónde sí? Nitrógeno. Si ven, el nitrógeno me pedía 40 y ahora me pide 25. Ninguna planta en el Estado está diseñada para remover nutrientes. Todas están diseñadas con la norma anterior y esto le va a ocurrir a todas las plantas del país. Y seguramente a todas las plantas industriales que descargan a cuerpo receptor. Pues ninguna, si no nos lo pedían, ¿para qué íbamos a remover nitrógeno? Pero ahora sí. ¿Qué significa? Que tenemos que cambiar nuestros procesos para remover nitrógeno y fósforo. Fósforo no es tanto problema, el problema sí viene en el nitrógeno. Viene un poquito más estricto el tema de bacteriológicos, quitan coliformes fecales, agregan Escherichia coli y enterococos, un poquito más estricto, no es problema con una buena desinfección, pero ojo, todas nuestras plantas están diseñadas con desinfección por cloro y si ven al final viene toxicidad. ¿Qué pasa si estamos echándole cloro? Pues el agua ya no va a pasar por toxicidad. Entonces tenemos dos opciones, o buscamos otro método de desinfección, ozono o ultravioleta, que suele ser un poquito más caro, o aplicamos un proceso para remover el cloro, declorar, o sea, agregar cloro y luego volverlo a quitar. Bueno, otro dato, antes el tema de los ríos lo dividían según el uso, ahora ya todos es parejo, ríos, y se agrega VI, que es un valor instantáneo. Es decir, siempre hay que cumplir esa columna. Y antes, en un muestreo de la Conagua, si en algún momento no se cumplía, con que tengamos el promedio de 24 horas, palomeado, ya pasábamos el límite. Ahora no, ahora en cualquier momento Conagua puede llegar, tomar una muestra y hay que cumplir la columna de valor instantáneo. ¿Okay? Bueno, esta es la calidad de lo que nosotros estamos tratando en promedio ponderado. Con azul, lo que está llegando a nuestras plantas. Si ven, anda alrededor de 350, 400. Y en rojo, lo que estamos entregando. A partir del 2016 hicimos un programa de reuso del agua muy fuerte, del aprovechamiento del agua tratada. Entonces, nos pusimos la meta de que todas nuestras plantas tuvieran que cumplir con la calidad para su reuso. ¿Okay? Entonces, a partir de mitad del 2016 en adelante, siempre va a tener cualquier planta abajo de 30 partes por millón en DBO. Bueno, en DBO, en sólidos, en todo lo demás. ¿Okay? Y es lo que estamos entregando ahorita en todas nuestras plantas. Una foto nada más del antes y después de una planta, creo que es el del Agua de la Norte. Hay que verla. Están cordialmente invitados cuando gusten ir a ver el agua. Bueno, quiero pasar al tema del aprovechamiento del agua tratada. ¿Por qué
a pesar de que nos pedía 150 de DBO, porque nos pusimos el cumplir con 30 por la NOM 003 de Semarnat, que es la norma para el reuso del agua. Aquí nos piden, en el cuadro gris se ve que si quieres tener agua para reuso al público con contacto indirecto, máximo debe de tener 30-30 o 20-20 para contacto directo. Por eso todas nuestras plantas tienen que cumplir esta calidad cualquier momento del día, cualquier día de la semana. En el momento que una empresa diga, quiero reusar el agua, ¿puedo ir a tomar una muestra? Adelante, tomen la muestra y debemos de cumplir eso. Como ejemplo, puse los trenes de venta principales que tenemos, Dulces Nombres, Norte, Noreste, García, Santiago. Como ven, todas están en cumplimiento. La mayor parte del agua siempre anda abajo de 20, de 30, y además de esto, en las plantas que vendemos agua, tenemos trenes especiales para el reuso, para los usuarios, para el reuso. Es decir, en un módulo separado tenemos nada más lo que se va a vender para poder controlar mejor las condiciones. Si nos llega agua de más, no afectar a ese tren, garantizar la calidad del usuario, que se le entrega al usuario en todo momento. ¿Okay? Otra ventaja del uso del aprovechamiento del agua tratada es el precio. En la tabla de arriba está la tarifa de agua potable. Si ven, es una tarifa ascendente. Entre más se consuma, cada metro cúbico es más caro. El primer metro cúbico anda en 10.37 y va subiendo. Si consumimos 10, ya subió a 10, bueno, quedó igual, 10.37. Pero si consumimos 100, ya subió a 94. Si consumimos 200, anda arribita de 100 pesos. En cambio, en el agua tratada la tarifa es descendiente. Entre más consuman, es más barata. Porque el fin es ese, precisamente, que la gente consuma más agua tratada, que la gente deje de consumir agua potable para que empiece a consumir agua tratada. Hablando de industria, comercio, ¿ok? Entonces, el agua tratada puede llegar a 13.69 y a partir de ahí va bajando. Este precio es mucho más barato que el agua potable e incluso es más barato que el agua, que la energía, el gasto de la energía eléctrica para la gente, las empresas que tienen su propio pozo. ¿Okay? Otra ventaja, la red que tenemos de agua tratada, tenemos 326 kilómetros y creciendo. Es decir, hay una red de tubo morado que llega a los principales parques industriales precisamente para llevar el agua tratada donde se requiere y está creciendo. Tenemos varias empresas haciéndose estudio de factibilidad, haciéndose el proyecto para llevarles el agua tratada donde lo ocupan. ¿Okay? Ya hay 124 empresas que utilizan el agua tratada con 3.000 litros por segundo en contrato. No lo están usando los 3.000, están usando 1.100 litros por segundo. ¿Por qué? Porque la empresa prefiere hacer un contrato para un crecimiento a 10 años, a 20 años, lo que va a requerir en 30 años. ¿Okay? Y ellos ya separan desde ahorita su agua tratada. ¿Okay? Más los compromisos agrícolas, se envían 6.000 litros por segundo a Tamaulipas, 800 litros por segundo al ejido San Nicolás y 500 al ejido Francisco Villa. ¿Okay? En total, si sacamos cuentas de lo que tuvimos el año pasado de 12.500, nos quedan todavía un disponible de 2.500 litros por segundo, disponibles para cualquier empresa que le interese el agua tratada. ¿Okay? Ah, no quiere. Ahí está. Bueno, esto es el consumo que se ha tenido en los últimos 10 años. En azul vemos los metros cúbicos y en rojo la facturación. Como ven, en el 2016, que se reinicia esta campaña de reuso, tuvimos un salto, se estancó tantito, el tema del COVID pues le pegó a mucha industria bajó su producción, vuelve a subir ahorita ya que se está otra vez regenerando la economía. Y ahorita en los primeros 6 meses ya hemos vendido 16 millones de metros cúbicos. Como va el año, es muy probable que terminemos arriba de los 35 millones de metros cúbicos. ¿Okay? Si seguimos la misma tendencia que hemos tenido en los últimos meses. De hecho, no dudo que más, porque ahorita
faltando el agua potable, pues está impulsando, está motivando que mucha industria voltee a ver el agua tratada. ¿Okay? Estos son los principales usuarios, empresas responsables con el medio ambiente que buscan el aprovechamiento del agua tratada. Generalmente los usos que le dan es generación de energía eléctrica, es el más grande de todos que tenemos, mayor. Riego de áreas verdes, como campos de golf, como los estadios, escuelas, y ahorita ya están buscando mucho para colonias que dicen que quieren regar, como está prohibido regar áreas verdes con agua potable, están comprando el agua tratada. No tienen pipas, no tienen red, la compran en pipas. Ahorita el tema de la venta en pipas se está haciendo muy recurrente. En agua y drenaje no tenemos pipas, nosotros nada más vendemos el agua, pero cada quien contrata al pipero, ¿no? Y van y recogen el agua. Control de polvos como las pedreras, que de hecho entiendo que ya se les va a hacer obligatorio que no pueden utilizar agua de pozo ni agua tratada, ni agua potable. La industria papelera es una industria que consume mucha agua. Muchos de ellos tienen sus propias plantas y la reutiliza, pero también compran agua tratada. Torres de enfriamiento, industria en general. Estas son las ventajas del uso del agua tratada. Número 1, disponibilidad 24/7, nunca se va a acabar. No es como el agua potable. El agua potable, pues lamentablemente ahorita estamos en una situación muy especial y se ha tenido que repartir, se ha tenido que cuidar, hay un programa. Aquí no, mientras haya población, mientras haya drenaje, vamos a tener agua tratada. Distribución, pues como les digo, hay 40 plantas en el estado, en todo el estado, entonces es muy fácil llevar el agua tratada donde se requiera, además de la 326 kilómetros de tubería. Calidad, cumplimos la norma 003, vamos a mejorarla. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando para cumplir la nueva NOM 001, que significa que de aquí a abril ya no vamos a tener nitrógeno, vamos a tener mejor calidad de agua, entonces a los usuarios de agua tratada también les va a beneficiar eso. Y pues su precio, que es más económico que el agua potable o el agua de pozo. ¿Okay? El siguiente tema, bueno, muchas gracias. El siguiente tema que quiero platicar, bueno, que nos va a ayudar el compañero Ángel López, es hablar del tema de control de descargas. ¿Por qué es importante? Miren, ¿cuál es la materia prima del agua tratada? Las aguas negras, las aguas residuales. Lo que avienten a las aguas residuales, lo que aventemos al drenaje, va a terminar en el agua tratada. ¿Qué pasa? Si aventamos un agua que no tenga buenas características, puede hacer daño a la infraestructura, al drenaje sanitario, puede hacer daño a la planta de tratamiento, puede hacer daño a los vecinos si hay emanación de vapores, de hidrocarburos, de algún vapor tóxico. El daño que nos hace en la planta de tratamiento, es un proceso biológico, trabaja con bacterias. Si llega una descarga industrial que le haga daño o una carga orgánica muy fuerte, muy agresiva, nos afecta a la vida en el reactor. ¿Y qué ocurre? Que no vamos a entregar agua tratada de buena calidad. Y todos nuestros planes de aprovechamiento, de reuso, pues ya no los vamos a poder cumplir. Entonces tenemos que cuidar lo que se echa al drenaje para contar con agua tratada de buena calidad. Porque por cada metro cúbico que nosotros reutilicemos de agua tratada, es un metro cúbico que queda en las presas, es un metro cúbico que queda en el acuífero disponible para el uso del consumo humano. ¿Okay? Por eso es importante cuidar también el drenaje. Tenemos que cuidar el agua y cuidar el drenaje. ¿Okay? Entonces, Ángel, les presento a mi compañero Ángel López, superintendente de control de descargas. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Siempre que me toca hablar o dar una charla, me gusta empezar con una pregunta para poder tener un poco de la percepción de lo que los asistentes tienen sobre el tema. ¿Me pudieran ayudar levantando la mano quienes ya han visitado una planta de tratamiento? Muy bien. Entonces, todos los que ya levantaron la mano tienen mucha conciencia de que la primera impresión es que llegas, da un olor a agua residual, conforme vas caminando el proceso va cambiando el olor y vas a tener un
olor a tierra mojada, que es señal del buen tratamiento del agua residual que entró. Para empezar y no agarrar el tema tan en frío del control de las descargas, me gustaría platicar primero qué son las aguas residuales. Si ya todos conocemos o hemos visitado o tenemos noción del agua residual, no está de más decir que el agua residual, por su composición, es aquella que puede, si se descarga a un cuerpo de agua sin tratamiento, puede generar muerte de peces, puede generar crecimiento de algas, que ese efecto se llama eutrofización. La eutrofización es el efecto de que los nutrientes que están en el agua residual lleguen a un cuerpo de agua, las bacterias empiezan a competir por el oxígeno que está disponible en el agua residual y generan ese cuerpo en la superficie que a la larga va a impedir que la luz del sol atraviese el haz de luz, atraviese el agua residual, y esto genere a su vez que haya una muerte de peces o peor aún un descontrol de enfermedades en la población que va a aprovechar esa agua en el corriente donde se está descargando. La situación actual de Nuevo León es que existen obras de saneamiento, como dijo el ingeniero Carla, que dieron pie a la construcción de plantas en el año 94, termina la construcción en el año 97, y esas plantas de tratamiento se crean, se diseñan para un concepto de agua residual doméstica, principalmente. Como bien lo mencionaba el ingeniero, hay picos que se pueden tolerar, pero si este pico no lo genera la lluvia o no lo genera el crecimiento de la población y lo genera la industria, ese pico puede convertir que la planta de tratamiento que procesa agua de la población, preferentemente doméstica, tenga un descontrol y afecte la operación de la planta, quede fuera de servicio y que incluso afecte a la población. Para eso, en el año 98, principios del 99, se crea el Departamento de Control de Descargas. La palabra control de descargas la podemos entender muy rápido como el departamento que fue creado para visitar empresa por empresa y revisar el agua que vierte a la red de drenaje. ¿Por qué es importante? Porque no por ser una industria que está conectada a la red de drenaje tengan permiso de descargar cualquier cantidad de contaminantes, llámense contaminantes de origen biológico, biodegradable, contaminantes más complicados como lo mencionaba el ingeniero, metales, hidrocarburos, solventes, grasas, sólidos, nada de eso debería estar permitido, pero no tenemos, hasta que no están funcionando las plantas de tratamiento, la necesidad de ese control. Por eso nace en el año 99 el departamento que le da vigilancia a la descarga de las empresas, de nombre Control de Descargas. Al crear un departamento de nombre Control de Descargas, nace a su vez una tarifa. Y quiero dejar esto muy claro, que la tarifa no es un concepto recaudatorio. La tarifa de descarga contaminante es el mecanismo por el cual, si yo te visito, empresa productora del giro que ustedes digan, tostadas, panadería, tortillería, si yo te visito, empresa que tiene un proceso productivo que involucra agua, y en el muestreo, el resultado del muestreo me indica que excede los límites permitidos de demanda bioquímica de oxígeno, ese excedente puede ser cobrado a través de un contrato extraordinario para remover los contaminantes. Y me van a preguntar, entonces, si yo soy una empresa que tiene un proceso productivo y genera contaminación, ¿puedo descargarla? No. El departamento tiene como objetivo hacer la vigilancia, detectar los kilos contaminantes que exceden e invitar a la empresa que implemente acciones que reviertan la contaminación para que esas acciones no permitan que se esté descargando agua con altos niveles contaminantes. Pasa un segundo muestreo, confirmamos si existe o no existe contaminación excedente, va a un tercer muestreo hasta que se confirme que de manera continua la empresa, con todo lo que implementó, todavía genera contaminación, se detona el mecanismo del contrato. Ahora bien, hay empresas que por su proceso van a generar contaminación en términos de los parámetros que se ven como demanda bioquímica de oxígeno
porque la palabra demanda bioquímica de oxígeno quiere decir cuánto oxígeno requiere el agua residual para biodegradar esa materia orgánica que se está descargando. Y platicamos de un caso muy sencillo, una tortillería. El maíz que se descargue por la red de drenaje va a tener un alto valor orgánico biodegradable, y por más filtros, trampas, sedazos que pongan, la materia de la fabricación de la tortilla es un maíz coloidal o un residuo coloidal que no se va a quedar atrapado en un filtro y va a salir por el drenaje. En esos casos, este mecanismo, como les comentaba, por el segundo muestreo o tercer muestreo que ya se tenga identificada la contaminación, se emite un cobro que se cobra a través de esta tarifa de nombre de descarga contaminante. Originalmente, la tarifa contemplaba 2 parámetros, actualmente solo se cobra por el primero de ellos, que es demanda bioquímica de oxígeno, que repito, es el contaminante que se lee en el agua residual como aquel residuo orgánico, biológico o biodegradable que está en el agua residual, que es todos los residuos de sanitarios, de lavar utensilios de cocina, de cualquier residuo que pudiera estar vinculado con alimento o que, por ejemplo, pudiera tener color, y que ese color, aun cuando es de origen, el tinte, origen base agua o base vegetal, genera un valor alto de demanda bioquímica de oxígeno. Esta tarifa, como les comentaba, nace en el 98, el acuerdo tarifario se modifica en el 99 y al día de hoy cada kilo contaminante detectado en la industria se cobra a 5 pesos con 42 centavos. Y me van a preguntar, ¿eso es mucho? ¿Es poco? ¿Qué tanto son los 5 pesos con 42 centavos que se cobra por kilo contaminante? Una empresa que cuida su descarga, llamemos un restaurante de cualquier giro, que tiene sus trampas, que tiene un control adecuado de frecuencia de limpieza, que da mantenimiento rutinario a sus drenajes cada 3 meses, cada 6 meses, aún así puede generar demanda bioquímica de oxígeno excedente, pero el cobro pueden ser 60 pesos, que son 10 kilos, 600 pesos, que son 100 kilos. Esta empresa, cuando se decide formalizar un contrato, mientras la empresa sea consciente en cuidar el drenaje, no se va a disparar una tarifa en cobro de descarga contaminante. El otro extremo es aquella empresa, ejemplo, embotelladora de refrescos, productoras que hacen cartón, que hacen fibras de papel, que no tienen planta de tratamiento y que su proceso requiere mucha agua, aun cuando la tarifa sea de 5 pesos con 42 centavos, puede dispararse a un nivel donde esa empresa puede pagar hasta el 1,000,000 de pesos por mes por descargar contaminantes a la red de drenaje. El mecanismo se los comentaba, algo importante, y esto entra como un paréntesis. Me van a preguntar, yo soy usuario doméstico, ¿me debo de preocupar por la tarifa de descarga contaminante? La respuesta es no. No se genera un cobro si el usuario es doméstico, salvo en los casos donde el usuario doméstico prepara barbacoa para venta los domingos, prepare o haga negocio de comida en su casa, habitación. En ese momento sí, porque el riesgo de generar contaminación es alto y puede vertirse esa contaminación al drenaje. Usuarios domésticos están excluidos. Les platicaba la metodología. Visita 1, se detecta contaminación. Si a la segunda visita ya no se encuentra contaminación, se le pudiera llamar que hay una pausa administrativa al procedimiento hasta que dé nuevamente la necesidad de voltear a ver esa empresa, y se declara como el segundo recuadro, como te solicité que implementes acciones correctivas para revertir la contaminación, más no vamos a detonar un contrato porque tus acciones fueron efectivas y no se requiere la necesidad de un contrato. Volviendo al ejercicio, te visité 2 veces, 3 veces o más, encontramos contaminante de manera reiterativa, sí requiere un contrato y ese contrato se formaliza. ¿Cuántos contratos aproximadamente tenemos en este momento? Entre 650 y 700 contratos de empresas que generan contaminante. No es el total de empresas que existen en el estado,
ni es el total de empresas que por su proceso tienen o pudieran descargar contaminación, porque les aclaraba, nosotros buscamos, antes de elaborar un contrato que no tiene fin recaudatorio, es que la empresa implemente acciones y no se vea la contaminación en el drenaje. Ese es el propósito del Departamento de Control de Descargas. De manera general, ¿qué más hacemos en el departamento? Administramos la tarifa de descarga contaminante para medir en la industria la demanda bioquímica de oxígeno. Administramos una segunda tarifa que se llama descarga sanitaria. La palabra descarga sanitaria no tiene relación con el uso del sanitario, así se definió, así quedó por acuerdo, y la tarifa quiere decir aquella empresa que tiene una fuente de agua distinta al agua potable, esa empresa va a descargar el agua al drenaje, pero como la fuente era distinta al agua potable, no pagó drenaje. La tarifa de descarga sanitaria es el cobro del uso del drenaje de empresas que tienen pozo, que compran agua residual tratada, que compran agua en pipas y que tienen esa necesidad de usar el drenaje para descargar el agua que utilizaron. Monitoreamos los 57 sistemas que mencionó en la lista el ingeniero Carla. De esos 57 sistemas se monitorean algunos de manera mensual, otros bimestral. El personal acude a cada uno de esos sitios y recupera agua en ejercicios de muestreo de 24 horas y hacemos vigilancia a todo lo que se traslade de un punto a otro en pipas, porque no tengan infraestructura en la red, porque sean residuos de manejo especial como las grasas. Hacemos vigilancia para que no descarguen fuera de lo permitido o algún contaminante que no esté permitido recibir en las plantas de tratamiento. El ejercicio de un muestreo se puede identificar visualmente. Llegamos a la industria, existe un acta circunstanciada para levantar la información de la empresa, levantamos la tapa, vemos la caída del agua residual al drenaje, recuperamos un volumen proporcional para hacer un análisis. Esa muestra la mandamos al laboratorio y el laboratorio nos entrega un informe de resultados. Y el informe se evalúa contra la norma oficial mexicana, número 2 de la Semarnat, que establece los límites máximos permitidos de contaminación, o si la empresa está registrada en el estado, la palabra que se usa son condiciones particulares de descarga. Quiere decir que la empresa recibió una autorización de parte de la Secretaría de Medio Ambiente para poder descargar fuera de los límites de la norma sin llegar a una necesidad de contrato. Nosotros evaluamos esa información, entregamos el oficio a la empresa y, como en este caso visual de una empresa que se ve visualmente que está muy cargada de contaminación, se pide que implementen acciones que reviertan la contaminación, y aquí fue un caso de éxito porque fue una empresa que en el diseño de su planta de tratamiento una tubería iba al drenaje cuando no debería ir al drenaje sino a la entrada de la planta, se detecta, se corrige y se elimina la contaminación que generaba dicha empresa. Tenemos 6,100 usuarios registrados con este procedimiento, más de 550 usuarios con contrato. El año pasado muestreamos 969 empresas y hasta el mes de julio teníamos 317, con un plan de muestreo de 80 muestreos por mes y 150 inspecciones a la industria mes a mes. Esas 150 inspecciones tienen diferentes entradas. Tenemos solicitudes de cualquier tipo, que aquí también pediría todo su apoyo. Si ven algo que se esté brotando el drenaje, seguramente ese drenaje desbordando lo ocasiona alguna empresa que descargó algo que no debería ir al drenaje y está generando ese tapón y ese desbordamiento de agua residual. Esas inspecciones se utilizan para hacer esa investigación. Ejemplos de malas prácticas a drenaje, como este caso, fue una llamada que nos reportan agua desbordándose en la avenida Miguel Alemán. Acudimos y encontramos que el drenaje sanitario del negocio se comparte con el drenaje de proceso de la cocina. Al mismo punto, sin trampa de grasa, llega al mismo sitio de descarga el papel de drenaje más toallitas que utilizaban como secadoras de mano,
y la grasa de la cocina ocasiona en el tapón de la descarga, vierte el drenaje y nosotros nos toca hacer la investigación para promover las prácticas. ¿Qué sigue? Volver a ir y no dejar de visitar este tipo de negocios. Este es un ejemplo de los contaminantes que no están permitidos descargar. Como decíamos, conviene hacerle un contrato a esta empresa que descarga contaminantes. Aquí estamos viendo sólidos, porque eran material no biodegradable, y estamos viendo grasa. Aquí no hay un escenario de contrato, aquí hay un escenario de pedirle que implementen acciones que reviertan la contaminación. Muy rápido, esta tabla son los límites máximos que permite de contaminación. El número que se ve en el cuadro rojo es 200 de sólidos suspendidos totales, 200 de demanda bioquímica de oxígeno y 75 de grasas y aceites. Son los máximos permitidos para contaminación en el drenaje. Esto es, cualquier valor que se exceda entra dentro de solicitarle a la empresa que implemente acciones para revertir la contaminación. Un ejemplo de lo que se visitó el año pasado, se visitaron empresas, por ejemplo, restaurantes 170, tamaleras, comercializadoras de pollo, que por su proceso, todo lo que tenga que ver con alimento, si no se descuida la descarga, va a tener contaminación. Encontramos 33, carnicerías, autolavados, alimenticio. En la tabla que viene en el título negro menciona: si de las empresas de giro de alimentos, llámese restaurantes, taquerías, tamalería, pizzería, de las 241 empresas del 2021 más las 107 que se visitaron en 2022, en Estados Unidos, estas empresas, 59 de ellas ya hubieran estado cerradas por los límites que estaban descargando de contaminación por grasa. El límite de 200 miligramos por litro es un parámetro que se mide de la superficie del agua residual, se toma, se analiza en laboratorio. Recuerden que el máximo permitido de la norma es 75. Si estuviéramos en Estados Unidos, el valor de 200 detonaría que esa empresa estuviera cerrada su descarga, y en Estados Unidos, a diferencia de México, a la persona es a quien se le multa, no a la empresa. Entonces, la persona multada no podría abrir otra empresa, aunque sea de otro giro, porque la sanción va directamente con la persona. En el caso de nosotros, tenemos 107 que rebasaron los límites de los 100, y a todos ellos se invita a que se hagan acciones para revertir la contaminación. De manera muy rápida, el análisis del 2021 fue de 969 empresas que se visitaron, 411 generaron contaminación, de manera muy general. Ejemplos de buenas prácticas: trampas de grasa, trampas de sólido, mantenimiento a las trampas de grasa, es lo que pedimos que instalen en los centros de cocina principalmente, para evitar que esto se vaya al drenaje. ¿Cada cuándo hay que limpiarlo? La frecuencia la establece el mismo usuario, pero no más de 2 semanas es recomendable. Limpieza interna a la tubería para que no se queden los sedimentos de las grasas en el interior de la tubería, son parte de las buenas prácticas que se solicitan. Y registrarnos ante la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué es importante registrarnos ante la Secretaría de Medio Ambiente? Porque, ya generaste contaminación, ya te pedimos que implementes acciones para no generar. Ya contrataste una empresa recolectora de residuos que traslade esa grasa a un sitio de disposición final. El manifiesto, el registro ante Medio Ambiente, le da trazabilidad de que no levantaron el residuo en el negocio y se fueron a la vuelta de la esquina, abrieron una alcantarilla y lo tiraron. Y esto es muy importante porque ha pasado. Pasa que las empresas, por no pagar el costo de disposición, basta encontrar un sitio oculto para poder vertir lo que recuperaron de grasa en un negocio y lo van y depositan en otro sitio. Este es un manifiesto, un ejemplo de manifiesto de recolección de grasa. De manera general, ¿qué riesgos tenemos de no hacer todo lo que estábamos platicando? Colapso en las plantas de tratamiento, bloqueo de tuberías, corrosión de tuberías, riesgos de explosión, efectos químicos, físicos, térmicos
en los procesos de tratamiento. Los lodos que recuperan toda esa contaminación se pueden ver afectados. Un ejemplo, descarga de metales pesados o efectos a la salud. Si es una condición que el agua derrame, llegue a un río, ese río aguas abajo, se aprovecha el agua para algún proceso, todo eso causa el problema. Por último, en 2 diapositivas más, hemos llegado hasta, con el acompañamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, a cerrar algunas descargas que por su contaminación puede ser reiterativa, muy alta o no permitida, hidrocarburos solventes. Se han cerrado giros como comercializadoras de pollo, elaboración de tostadas, jugueras, envasadoras, laboratorios, transportes de residuos, aproximadamente 26 empresas. Pero también hay un cuadro de honor. Ese cuadro de honor es aquellas empresas que implementaron acciones, que cada una de esas acciones, el número que se ve en la columna de la derecha, es los kilos que ya no se van al drenaje de tan solo 13 empresas. Y van a preguntar, ¿qué tan relevante es esto? Es tan relevante porque el 8% que está al final de la lista quiere decir que tan solo 13 empresas que redujeron la contaminación equivalen al 8% de toda la contaminación que llega a una planta de tratamiento. Solo 13 empresas. Pero esas 13 empresas ya están en la situación donde el agua residual es un agua residual tratada que puede tener un beneficio y que ya no contamina en la descarga del drenaje. Por último, un ejemplo de una mala práctica, un restaurante de comida china, su parrilla conectada directamente a la alcantarilla, levantamos la tapa de registro, aceite, grasa, nata. Bastaron 6 meses para que esta grasa, aceite, nata colapsara la red de drenaje y descargara agua residual, quebrara la línea, entra alcantarillado, reponer la tubería, todo por no contar con los mecanismos de control de esa grasa que se tiene que ir a un sitio de disposición segura. Muchas gracias. Agradecemos a Carla y a Ángel por haber compartido esta charla y a todos ustedes por acompañarlos. Les recordamos, por favor, contestar la encuesta por medio del código QR y los invitamos a seguir participando en nuestras conferencias. Buenas tardes.